La buena es que no tienes que hacer más casting, que ya completamente han decidido que te cogen. Y la otra es que tienes que salir desnuda. Una pequeña época en la que los gemelos, a uno de ellos le dio porque quería ser futbolista. Y él decía que actor, que no. Y no quería hacer las secuencias. Claro, es que a veces pasa. Claro. Y no quería hacer las secuencias. Y recuerdo que hubo bastantes secuencias que tuvo que hacer su hermano por él. Eres tú en todo momento hasta que suena el 5 y acción. O sea, en el 5 y acción ya no queda nada de ti. Por lo menos en mi caso, no queda nada de mí. Y eres completamente el personaje que en ese momento estés interpretando. A mí una cosa que me da muchísima rabia y es ir a los castings y ver a los niños que no quieren estar ahí. Y bueno, sí que te digo que desde luego el teatro es... El verdadero actor hace teatro. Esto es que al director le gustes y sea justo lo que estaba buscando y ya está, porque talento tiene mucha gente, pero claro, ha cambiado también muchísimo cómo se hacen hoy en día las cosas con esto de las redes sociales. Parece como que es más importante el número de seguidores que tengas que el talento que tengas. Claro. La gente recuerda con muchísimo cariño las series, que al final estuvimos dentro de las casas de tanta gente. Y ella en concreto, de verdad que tengo un recuerdo magnífico. Fuera de rodaje, nos llevaba al cine, he ido a cumpleaños de su hijo Alex. Y es que nos ha tratado genial. En su casa igual. O sea, nos abría los armarios, nos poníamos sus vestidos, las plumas. Pues bienvenida, Noelia Ortega, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, para mí también es un placer. Te agradecemos y primero queríamos decirte, queríamos preguntarte quién es Noelia Ortega y cuál es tu micromundo. Pues mira, yo tengo 36 años, ¿vale? Y mi micromundo, básicamente lo que me apasiona es el mundo de la actuación y de interpretar. Desde chiquitita que empecé, se tienen altibajos, hay épocas que tienes trabajo, hay épocas que no, pero desde luego es el mundo que me apasiona clarísimamente. Bueno, ese y el de conducir, lo tengo que decir. ¿Y el de conducir? Y el de conducir, me encanta conducir, me apasiona también. ¿Camiones? No, camiones no, pero escucha, todo es ponerse. Todo es ponerse, bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo es el inicio? ¿Cómo te diste cuenta que la actuación era lo que te gustaba? Pues de la forma más simple del mundo. Yo tenía una vecina, mi madre, una amiga de mi madre, tenía una niña que hacía anuncios, estaba en una agencia. Y, pues claro, yo la escuchaba a la niña que iba a casting y yo le dije a mi madre, pues oye, yo quiero probar, yo también quiero ir. O sea, no soy la típica persona que desde chiquitita ya estaba apuntada en teatro en el colegio y que lo tuviera, que es que quiero ser actriz. No, fue así. Y entonces mis padres, pues dijeron, venga, pues es cierto que mi madre no estaba muy por la labor, pero mi padre sí. Pero bueno, al final ninguno puso ninguna pega, me dijeron, bueno, ¿te quieres apuntar a una agencia? Pues tú te apuntas. Y así empecé. Y además empezaste fuerte porque trabajaste en una de las series más importantes que hubo en televisión española. Pues sí, bueno, tengo que decir que empecé, lo primero que me salió fue una peli, y además fue el primer casting, que yo estaba un poco desbordada porque yo decía, es que esto no puede ser, que esto yo no sé cómo va, no puede ser que tenga tanta suerte, y fue una peli lo primero. Además recuerdo que yo estaba muchos años jugando al tenis, estaba federada en un equipo, y vinieron mis padres al final del entrenamiento y me dijeron, oye, ¿te acuerdas del casting que hiciste el otro día? Y digo, sí. Pues que nos han llamado. Digo, pero que os han llamado que... No, que te han cogido. Digo, ¿pero en serio? Y me dicen, tenemos dos cosas que decirte, una buena y una mala. Digo, venga, va, a ver, dime. Y me dicen, bueno, la buena es que no tienes que hacer más casting, que ya completamente han decidido que te cogen. Y la otra es que tienes que salir desnuda en la película. Y yo, no. Fue como... ¿Pero y qué edad tenías ahí? Tenía 9 años. Ah. Claro, yo en un primer momento le dije a mis padres... No, me aturullé ahí y dije, no. Pero luego lo pensé y dije, a ver, tengo 9 años, todavía soy niña, no... Lo pensé y dije, mira, no voy a dejar pasar la oportunidad. Y dije, pa'lante.
lo hago. Y fue una experiencia maravillosa, la verdad, porque fue una película que se grabó en Palencia y, bueno, así un poquito por encima os cuento, estuvo nominada incluso tuvo 5 nominaciones. ¿Cómo se llama? La película Plenilunio. Plenilunio. Sí, del director Imanol Uribe. Y, bueno, hablaba un poco del tema de ETA, ¿vale? Fue en el 2000. Y hablaba un poco de ese tema y, bueno, contaba un poco la historia de un inspector de policía que, tras amenazas y demás, pues le cambiaban de destino y, bueno, ahí comienza la trama. Y, bueno, os recomiendo totalmente que la veáis, ¿eh? Os estoy contando un poquito, pero tenéis que verla. Qué bueno. Sí, y fue la verdad muy curioso y una experiencia muy chula porque, bueno, todo el equipo me cuidó muchísimo. Se pilló además la época de Navidad y, claro, yo siendo la niña y demás, pues todo el mundo me trató maravillosamente. Y lo curioso fue que la escena en la que tenía que salir desnuda era en un bosque, allí en Palencia, y estábamos a 4 grados bajo cero. Y claro, yo decía, madre mía, me tuvieron que echar por todo el cuerpo una grasa de lobo, me dijeron que era. Y vamos, yo no sé si era de lobo o de qué era, pero desde luego yo, no sé si por la situación o lo que sea, no tuve absolutamente nada de frío. Y la secuencia era un poquito extensa grabarla, porque tenía que salir tumbada en el bosque, totalmente desnuda, luego me levantaba, una pareja que pasaba por la calle me recogía y la verdad que, vamos, fue una experiencia estupenda. Qué bueno, y esos primeros momentos, ¿cómo lo vives? O sea, ¿cómo funciona? Porque nosotros desconocemos totalmente. O sea, ¿qué es? ¿Vas hacia Valencia, estás con los actores, tienes una autocaravana? Claro, no, a ver, al ser menor, yo tenía 9 años, vas siempre con un acompañante, claro, con un adulto. En este caso se vino mi madre conmigo. No recuerdo exactamente cuánto tiempo fue el rodaje, pero yo recuerdo que hubo varias idas y venidas y nosotros estábamos ahí alojados en el mismo hotel que todo el equipo y, vamos, para mí, vamos, fue una maravilla, para mí era un sueño, lo viví, vamos, encantada. Qué bueno. ¿Y eso te enganchó ya al mundo de la actuación? Pues la verdad es que sí, tuve muy buen comienzo, porque luego de ahí, de la película, me fueron llamando para casting, en algunas ocasiones ni siquiera hacía casting y me cogían directamente. Y, bueno, después estuve en Hospital Central, sí, también, sería muy conocida. ¿Ah, sí? En Hospital Central estuve en 4 ocasiones. Estuve al principio haciendo de la hija de la cardióloga, luego ella fallecía, mi personaje ahí terminó, y luego estuve como en 3 o 4 ocasiones más. En una de ellas, pues la trama era que había un tiroteo, bueno, dentro de cada capítulo había varias tramas diferentes, pero la mía era, pues eso, que había un tiroteo en un instituto y a mí me pegaban un tiro, luego había... Pues que hace tantos años ya que ya no me acuerdo de todas, pero yo decía, madre mía, la gente que ve siempre Hospital Central, digo, ya va a decir, esta chica me suena su cara, estuvo por un tiroteo hace no sé cuántos capítulos y ahora está por... Pero hacías diferentes papeles dentro de la misma serie. En 4 ocasiones diferentes. No sabía que bueno. eso hacía. Sí, el director de casting además yo le conocía ya y es que me llamaba directamente. No hacía ni casting, si le cuadraba para el personaje que buscaban. ¿Y eso cómo funciona? A ti te dan un papel, te dan un texto y te lo estudias de memoria y Claro, efectivamente, a ti te dicen cuál es tu personaje, te envían el texto y pues tú ya tienes que olvidarte de ti y ser esa persona. Sí. Hay gente que tiene más facilidad, hay gente que tiene menos. Yo la verdad es que me encanta y no suelo tener dificultades para aprenderme los guiones, aunque tenga que hablar mucho y demás. Pero claro, no es solo soltarle el texto, claro, obviamente. Yo siempre digo que los actores que tú los ves y los odias, pero por el personaje que hace, son los mejores. Sí. Porque igual el tío es un encanto de persona, pero se meten tanto en el papel, ¿no? Sí. Que yo creo que es un poco eso, la pasión de la actuación, ¿no? O sea, poder lograr hacer una persona o interpretar a una persona y que el resto, el público se lo crea totalmente diferente a ti. Sí, la verdad que sí, o sea, eso es yo creo que es la esencia, el poder involucrarte y entrar dentro del personaje y olvidarte en los momentos en los que estás interpretando totalmente de ti, de tu vida y eres esa persona. ¿Y lo que pasa que lo que tiene eso de hacer un personaje es que es verdad que te cogen manía y te cogen manía. Sí, claro. O sea, a mí a día de hoy, por ejemplo, en Ana y los 7, que ahora después hablaremos, yo recuerdo que Alexia, que era el personaje que hacía de la mala, aún a día de hoy todavía me siguen preguntando, oye, pero ¿era tan estúpida esa mujer? Y yo, por Dios.
Eso me encanta, además. Claro, no, total. Tú te cruzas con uno y decís, bueno, ¿lo mato o, es que es o le doy un inevitable, abrazo? porque claro, le has cogido manía. Sí. Sabes que es un personaje, pues que le has cogido manía, entonces claro, es complicado. Bueno, pero eso es la buena interpretación, ¿no? Donde como actriz logras que el público se crea el personaje que estás interpretando. Eso es. Y que sea, cuanto más diferente a ti sea, mejor es, ¿no? Pues es como más un reto. Claro. Porque evidentemente interpretar un personaje que es más o menos como eres tú, pues es mucho más sencillo. Pero meterte en el papel totalmente contrario de lo que tú eres... es el desafío. Ahí está, sí. Qué bueno. Y volviendo a los inicios, empezaste a trabajar en Annie y los 7, una de las series más populares que había en ese momento. ¿Cómo es ese momento de empezar a trabajar con... Bueno, trabajaste con Silvia Marsó, si no me equivoco, con Neus Asensi, con Ana Obregón. Isabel Gaudí, Roberto Álvarez y bueno, todos los que hacían de hermanos míos. ¿Y cómo es ese momento de trabajar con actores y actrices tan importantes en el panorama español? Pues mira, si te digo la verdad, si te soy sincera, bueno, yo esto lo viví, fueron 4 años lo que duró la serie y yo creo que fue entre mis 13 y los 16 o algo así, que todavía estaba en una edad, pues bueno, no era adulta del todo y la verdad que no, o sea, lo disfruté muchísimo, pero precisamente por la edad que tenía, o sea, no fui consciente de la suerte que tuve, pero bueno, eso también estuvo guay porque claro, no te paras a pensar en nada, simplemente lo disfrutas y lo vives y ese es el recuerdo que me ha quedado tan grande. Pero la verdad que fue una experiencia también, bueno, de hecho es que... Aprenderías muchísimo de todo el mundo, claro. Sí. Y además es que recuerdo los rodajes y todo con muy buen ambiente y todo muy bien. También al estar habiendo tantos niños, pues es como más divertido. Es más divertido, claro. Aunque dicen que grabar con niños, hay que tener valor. Porque, claro, a ver, son niños y no dejar de que tengan un buen día, un mal día. Claro, de hecho, tenemos muchas anécdotas. Es que ya nos contarás. La más chiquitita tenía 4 años, luego estaban los gemelos. Es que como había diferentes edades, pues claro, cada uno tenía su carácter, su forma de ser y tenemos muchísimas anécdotas. Por ejemplo, la más divertida. Pues es que hay muchísimas, pero a mí me pareció un puntazo que hubo una pequeña época en la que los gemelos... a uno de ellos le dio porque quería ser futbolista y él decía que actor, que no, y no quería hacer las secuencias. Claro, es que a veces pasa y no quería hacer las secuencias y recuerdo que hubo bastantes secuencias que tuvo que hacer su hermano por él. Qué bueno, claro, eran gemelos. Y me pareció un puntazo que dije, ostras, pues menos mal que tienen la opción del gemelo, porque si no, ¿qué hacemos? Claro, pero ahí al final corren con la ventaja de que eran gemelos, pero imagínate que tú hubiese dicho, mira, no quiero seguir más. Claro, pues, ¿qué pasa con la serie? ¿Qué pasa con el personaje? Lo tenés que matar. Tendrán, claro. ¿No? Claro, me imagino que tendrán que buscar una alternativa y la alternativa es eliminarlo de la manera que sea. Se ha ido a estudiar fuera, ¿no? Claro, sí, porque claro, a ver qué haces. Claro, Noelia, una de las cosas que me intriga es cómo compaginabas en ese momento los estudios, tu vida con tus amigos y todo eso, con horas y horas de rodaje, ¿no? Pues a ver, fue complicado, a la vez que, bueno, como me gustaba tanto, pues también lo hacía con gusto, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el instituto, pues bueno, yo tenía que estar todo el día grabando porque hoy por hoy sí que está regulado las horas en las que los menores pueden estar trabajando, pero en aquel entonces no. Entonces, claro, a lo mejor nos recogían a las 8 de la mañana y volvíamos a las 7, 8 de la tarde. Claro. Estábamos todo el día. Sí que es cierto que allí teníamos una profesora particular que además la recuerdo con muchísimo cariño, María, y bueno, pues los deberes que teníamos que hacer, las dudas que teníamos, ella nos las resolvía, pero al final las horas que íbamos a grabar, o sea que tampoco teníamos tanto tiempo libre allí. Entonces, bueno, yo llegaba a mi casa después de todas las horas y yo tenía que ir a un compañero mío de clase, él me pasaba los apuntes. Al final el esfuerzo que tienes que hacer es el doble. Claro. Es el doble que cualquier compañero tuyo, entonces, bueno... Yo lo fui llevando, los 3 primeros años lo fui llevando bastante bien. Además, en el instituto los profesores colaboraban, entendían que estabas en un trabajo y te repetían los exámenes, cuando los ponían no estabas por rodaje. Pero el último año, como digo yo, se me atragantó muchísimo porque
los profesores empezaron a decir que no repetían los exámenes, que no estaba justificado, claro, que estuviera faltando. Y claro, entre eso y que es más complicado ya todo lo que estás ahí dando en esos cursos, pues se me atragantó bastante. De hecho, ese último curso lo repetí, luego me lo saqué, pero lo repetí y hasta entonces no había repetido ningún curso. Entonces, bueno, es lo que conlleva al final el faltar tanto, pues... Claro. Además de los rodajes, ¿ibas también a clases de interpretación? ¿O? Pues no, yo nunca he dado clases de interpretación y eso es una cosa que yo siempre lo pensaba y siempre me decían los directores, oye, que nada es más importante que la propia experiencia que ya estás viviendo, claro, trabajando. Entonces se quedó así y la verdad, como fui enlazando un trabajo con otro, no he llegado a tener formación en clases de interpretación ni nada. ¿Y cómo haces tú a esa edad de 9, a partir de los 9 años y hasta los 16 y eso, cómo cambias el chip? O sea, ¿cómo llegas a un rodaje y te metes en el papel del personaje que tienes que interpretar? A mí me parece muy curioso porque al final, de un momento a otro, es como decir acción y tú te transformas en otra persona. Efectivamente, es que es tal cual como lo has dicho, por lo menos para mí. Tú te preparas tu personaje, pero al final eres tú en todo momento hasta que suena el 5 y acción. O sea, en el 5 y acción ya no queda nada de ti. Por lo menos en mi caso, no queda nada de mí y eres completamente el personaje que en ese momento estés interpretando. Y sea lo que sea que tengas que hacer, como si tienes que llorar, como si tienes que reír, y al igual cuando se dicen corten, es como vuelves a ti. Eso también me llama la atención, o sea, de decir, ok, de un momento dicen acción y tú te transformas en otra persona y luego te dicen corte y eres capaz de cortar el personaje y separarlo de ti mismo. Sí, al final tienes que saber aprender a separar, sí. Hay veces que depende del personaje, es como más complicado. O antes de comenzar a lo mejor la secuencia, pues si es una secuencia a lo mejor tienes que estar llorando o tienes que comenzar a llorar y demás, pues bueno, a lo mejor tienes que estar un pelín antes de que den acción, pues concentrado y demás, pero sí, al final hay que adaptarse a ello. Claro, pues terminan de decir corten y tú estás llorando y de repente tú, bueno, corten, listo. Pues a mí, la mayoría de las veces que me ocurría eso, en secuencias en las que estaba llorando, cuando cortaban, me daba por reírme. Os lo juro, me daba por reírme, no sé, era como que salía por ahí, sí. ¿Y cómo, o sea, hay algún truco, por ejemplo, para llorar? Pues mira, ¿O tienes que pensar en algo? Cebolla aquí abajo, ¿no? Pero es que a mí la cebolla no me hace llorar. Pues tú no lloras, pero un cocodrilo. Eso que cortas pocas cebollas. No, corto. Exactamente. De hecho, siempre la corto yo porque a mí no me... La cebolla no me... A ver, hay muchas maneras. Yo que sé, cada uno tiene su técnica para hacerlo, pero bueno. ¿Tú cómo lo hacías? Pues mira, es que depende. Yo suelo intentar... a ver, una cosa que ayuda un poquito siempre es intentar pues no parpadear mucho. Eso ayuda al final, el ojo pues como que lagrimea un poco, pero claro, también hay que saber hacerlo, porque tampoco puedes estar así que se te note que no quieres parpadear, claro. Pero yo qué sé, depende, cada uno hay gente que le da por pensar, pues se mete dentro del papel e intenta pensar en cosas pues de su vida que le hayan podido afectar, que le puedan hacer entrar un poco más en el papel. Es todo un mundo, porque al final estás trayendo cosas que te afectan. Y luego también en secuencias en las que directamente a lo mejor sales llorando, quien lo necesita, también le pueden poner unas gotitas de... No sé ni ahora mismo ni lo que era, pero yo sí que lo he visto que lo han hecho, de a lo mejor poner unas gotitas de algo que te picaba un poquito y que te ayudaba. Pero claro, si es una secuencia en la que tú comienzas normal y te ocurre algo y tienes que empezar a llorar, entonces ya es trabajo tuyo totalmente. Cuando te mandas ahí alguna, tienes que estar así. Y así te ven llorar y se calma la cosa. Al final cada uno tiene sus técnicas y sus maneras. ¿Qué es más difícil, llorar o reír? Para mi gusto, yo lo tengo clarísimo. Para mí, mucho más complicado reír. Para mí. Yo que se note, claro, que se note natural. Hago con muchísima más facilidad una secuencia en la que tenga que llorar, incluso arrancar a llorar, aunque parta de estar bien, claro, que reír. No sé, para mí es muchísimo más complicado.
O sea, echar a reír y también depende cómo te das que reír, porque si es reírte a carcajadas, ostras, cuando a lo mejor en ese momento no te apetece absolutamente nada. Claro, sí. Yo, desde luego, digo que es muchísimo más fácil para mí arrancar a llorar que a reír. Y cuando llegabas al colegio tenías que ser la reina del colegio, ¿no? O al revés, o te tenían manía los demás. Pues había de todo. Tengo que decirte que había de todo. Porque había gente que sí que te preguntaba muchísimo y te admiraba mucho, que yo siempre decía, bueno, si es que al final... o sea, es que yo no lo he visto, porque la gente suele ver a la gente que sale en televisión, actores, cantantes, como, wow, es que son de otro mundo. Yeah. Es que yo nunca lo he percibido ni lo he visto así. Incluso cuando era más pequeña, antes de yo trabajar como actriz, yo a lo mejor estaba veraneando en algún sitio y a lo mejor salían corriendo, ¡ay, que está no sé quién ahí que hemos visto! Y yo no... Es que yo siempre lo he visto como que es una persona normal, con un oficio normal. Lo que pasa es que tu oficio es visible, claro, y otros oficios no se ven. Claro. Pero ya está. Igual es por el contacto que tienes habitual con personajes que la gente no tiene, ¿no? ¿Por el contacto? ¿Perdona? O sea, por el contacto que tú estás en una serie y ves a actrices sí, como que yo famosos y lo tenés normalizado. Nos pasa a nosotros en el podcast, ¿eh? Hemos traído tantas estrellas que ahora que veamos a una, sí, ¿no? Sí. Pues puede ser, pero no sé. Sí que es verdad que es que yo lo he visto siempre como un trabajo más, como otro cualquiera. Que hay quien vale y puede hacerlo y quien no. Pero lo he visto siempre de verdad como algo... Cuando la gente... bueno, en el boom de la serie, que ya te digo que fueron 4 años, era increíble. Porque, que, claro, de no conocerte nadie a de repente, cuando ya se estrenó, no podías ir por la calle. Porque es que fue muy heavy. No podíamos ir por la calle, ya hace muchos años, pero... Íbamos a lo mejor al parque de atracciones y era imposible, te tenías que acabar yendo. ¿De verdad? Recuerdo, sí. Sí, de verdad. Recuerdo una vez que fuimos con... Es que no sé si fue por un rodaje que estábamos grabando o fue de manera libre, que quedamos los hermanos aparte, pero recuerdo que es que era ponerte en la cola de cualquier atracción y claro, el que estaba a tu lado ya... Ay, ya empezabas a ver las miradas y tú dices, ya verás tú. Y empezaban... Ay, ya empezaba a correrse la voz al oído, el otro, no sé qué. Claro, al final se daba toda la vuelta a la fila, te tenías que acabar yendo. Bueno. Y luego contando con que te encuentras gente de todo tipo. Hay gente súper amable, súper educada y súper correcta, y hay gente que de verdad, mejor no cruzártela. Claro. Tienen muy poca educación, entonces bueno, lidiar con esas cosas cuando tienes esa edad es complicado. Claro. Es complicado. Decías que quién era tu madre o tu padre que no estaba de acuerdo, que tú o no estaba tan convencido. A ver, siempre me han apoyado, pero sí es verdad que a mi madre no le llamaba mucho el tema la atención y no estaba como muy convencida de... Pero bueno, al final siempre me han apoyado y a día de hoy le digo, mira, ves, mamá. Y luego te dio un poco la razón. Sí. Sí, porque al principio cuando yo entré en la agencia, pues tenían que hacer un book de fotos y demás, y claro, el book de fotos cuesta un dinero, ¿no? Y ella era como, y le decía, mi representante, no te preocupes que esto en el primer trabajo que la niña tenga, pues esto se amortiza y demás. Y mi madre pues como que no estaba muy convencida, decía, no sé, pero nada, como además tuve mucha suerte y arranqué súper rápido, pues bueno, por supuesto mereció la pena, pero no por tema ya del dinero, sino por toda la experiencia y por todo lo que he vivido. ¿Y tú tienes hijos? Yo tengo 2. ¿Y si quisiesen ser actores? Pues ellos están en mi agencia también. Sí, tengo un niño y una niña. O sea, tú sí que se les recomiendas y les apoyas y crees en ellos. Pero les apoyo porque les gusta a ellos. O sea, si yo... Es que esto es una cosa que... Como he estado tantísimos años haciendo casting desde pequeña y lo he visto tanto, a mí una cosa que me da muchísima rabia y es ir a los castings y ver a los niños que no quieren estar ahí, que no quieren estar ahí, están los padres encima. Pero bueno, eso pasa también con el fútbol y con cualquier cosa, que son los padres los que quieren yo te hablo que sea su futbolista. De este entorno porque es el que conozco, claro. pero es increíble. O sea, verles cómo están, y esto hazlo así, y tal, y peinándoles, y tienes que estar perfecto, y le ves al niño que está así, que está diciendo, estoy deseando irme de aquí, porque yo quiero ir a jugar al fútbol, o quiero ir a patinar, o quiero ir a pintar. Y eso se ve muchísimo, y me da muchísima rabia. Entonces yo a mis hijos les apoyo totalmente, porque han querido siempre, y en el momento en el que dijeran que no quieren,
por supuesto que dejarían de ir a casting. Pero bueno, de momento les encanta y de hecho han hecho cositas ya. La niña ha hecho algún anuncio, han estado trabajando. Además, el año pasado estuvieron trabajando en el Teatro Real de Madrid, los dos, que eso también fue muy bueno. Les cogieron para la misma obra los dos. Y no será una ópera, ¿no? Pues era una ópera, sí. Igual es con Alvarotti, con uno que ha estado con nosotros en el podcast. La Sonámbula se llamaba. Preguntaremos. Fueron, si no me equivoco, averiguaciones. Bueno, estas navidades que acaban de pasar, no, las anteriores. Y fue maravilloso porque, claro, al ir los dos, iban los dos juntos al ensayo, los dos bueno. en el estreno, todo estuvo muy bien. Y siguen haciendo casting también. O sea, que ya te digo que yo, mientras ellos quieran, por supuesto que les apoyo. Lo que pasa que, bueno, teniéndoles con los pies en el suelo, como digo yo, que ellos sean conscientes y sepan que harán millones de casting y que probablemente no les cogerán. Y que es duro, y que es duro compaginarlo con los estudios y demás. Claro. Pero sobre todo que hay niños que llevan fatal eso. Ya. Cuéntanos un poquito, porque, vamos, nosotros, no sé tú, bueno, somos ignorantes en este tema. ¿Cómo funciona? O sea, yo tengo un representante, ese me llama para que yo haga los castings, me presento al casting, me dan un papel, me dicen tienes que interpretar a lo que sea, lo interpreto y la gente selecciona o no, ¿o cómo funciona? Sí, o sea, en principio tú, lo suyo para poder enterarte de los castings es que estés con un representante, ¿vale? Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay gente que ha ido acompañando a alguien a un casting y no tenía nada que ver con este mundo y de repente, le han visto los directores de casting y han dicho, esta persona me cuadra y esa persona como que no tengo nada que ver con esto. Claro. Alguna vez ha pasado, ¿eh? Pero generalmente sí, tú buscas un representante. Hay muchos tipos de representantes, hay agencias grandes. Yo, por ejemplo, estoy en la misma agencia que empecé desde pequeñita y es una agencia grande, lleva a muchísima gente, o sea, quiero decir, de mi mismo perfil, de mi misma edad, llevan a mucha gente. Entonces, en principio, cuando ya eres más profesional, lo adecuado quizá es que busques un representante que solamente lleve de tu perfil, que solo te lleve a ti. Claro. Que a lo mejor lleve a una persona más mayor, o a un niño, o a un bebé, pero al final, pues bueno, en las agencias grandes, pues tienen muchas probabilidades de que si no te cogen a ti, pues cojan a otra persona de su agencia, porque tienen muchos perfiles. Pero bueno, sí, más que nada es eso, porque es la manera de poder llegar a enterarte de los castings, tanto para series, películas, anuncios. Claro, pero ahí el representante te dice, Noelia, creo que esto puede encajar contigo. Sí, ellos te llaman. A este casting. Hace años era como más amplio. Llamaban a muchísima gente para una prueba. Ahora es como que lo centran un poquito más los perfiles. Ya te llaman directamente si ya ven tus fotos o ven videobook que tengas o lo que sea y les cuadras, ¿vale? O sea, es como más filtrado ya. El cribado si no lo les hace cuadras, la agencia, ¿no? Antes lo mejor lo hacía la o los directores de casting directamente del proyecto que sea. Y me imagino que van mirando todas las agencias y tal, pues mira, necesitamos un perfil de, por ejemplo, en mi caso, una chica de esta edad, con estos rasgos más o menos, y si cumples los requisitos y demás y les gusta tu imagen, pues te llaman para el casting. Que igualmente no te quita que luego en ese casting habrá muchísima gente y las probabilidades de que te cojan son muy difíciles, pero bueno, es complicado, pero eso hay que tenerlo presente siempre. ¿Y cine y teatro? ¿Cómo eliges cine o teatro? ¿O hay actores que se pasan al teatro? Bueno, a ver, te puede gustar más una cosa u otra, pero elegirse tampoco es que se elija. O sea, esta profesión es muy difícil y bueno, sí que te digo que desde luego el teatro es... El verdadero actor hace teatro. Porque al final en una serie, en televisión, pues puedes cortar, volver a repetir la escena, pero en teatro no. Claro. En teatro sales y tú tienes que saber salir airoso si te bloqueas, si se te olvida el texto. O sea, el verdadero actor hace teatro. Sí. Nos contaba Alvarotti en su podcast que en una ópera se le olvidó el texto y tuvo que empezó a decir futbolistas del Real Madrid, cantando futbolistas del Real Madrid. Claro. Es que es complicado. Yo, mira, te digo, lo más cercano a teatro que yo he hecho fue que estuve un tiempo trabajando con José Luis Moreno en un programa que él tenía, haciendo unos sketches de humor. Y bueno, yo era una familia y yo hacía de la hija.
Y aquello sí que se grababa en directo con público. O sea, es decir, luego para emitirlo, si la escena no salía, se podía cortar y volver a hacer y demás. Y luego cuando la emitían todo correcto. Pero que realmente no te podías equivocar porque ya lo estabas interpretando con gente allí. O sea, eran teatro y ya había público. Y, ostras, Yo te digo que el verdadero actor, sí, es ahí, porque ahí sí que tienes que olvidarte completamente de quién eres y meterte en el papel y tener claro que tienes que saber salir airoso, si no te acuerdas de algo. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? O sea, ¿qué te gusta? ¿Comedia, drama, terror, ficción? Igual cuando llevemos la película ¿De verdad? De Nando... Vale. ¿Para verlo o para interpretarlo? No, para interpretarlo. Pues a ver, yo tengo muchísimas ganas, y siempre lo digo, de poder interpretar un personaje de mala. Me encantaría, o sea, tengo muchísimas ganas. La verdad, me llama muchísimo la atención y sería algo que me gustaría, aunque corra el riesgo de que luego me cojan manía, lo que hablábamos. Bueno, eso sería un éxito, ¿no? Sería un éxito en la interpretación, ¿no? Sí, pero me encantaría. Es como que es algo que tengo ahí pendiente. ¿Y algún papel que hayas visto, alguna película que hayas dicho, ostras, es que yo habría sido la actriz perfecta para este papel? Hombre, a ver, uno mismo te ves en muchos perfiles, dices, jope, pues yo esto también lo podía haber hecho, e incluso alguna vez que yo creo que a los que hemos estado en este mundo le ha pasado, y es quedarte a las puertas de que te cojan para una serie, película o lo que sea, y luego la ves emitida y dices, yo soy mejor. Yo lo podía haber hecho genial. Yeah. ¿Por qué no me han cogido a mí? Sabes que a lo mejor te has quedado a las puertas con una única otra persona y dices, qué rabia, que yo también lo hubiera podido hacer muy bien. Pero bueno, al final es que esto es que al director le gustes y sea justo lo que estaba buscando y ya está, porque talento tiene mucha gente, pero... Claro, pero al tener, yo creo que es un mundo muy frustrante, ¿no? Porque hay muchísimos actores, muchísimas actrices con mucho talento, pero yo tengo la impresión de que al final luego siempre son los mismos los que salen en las películas, ¿no? Sí, efectivamente. Hay enchufe. A ver, yo no lo sé, yo no he tenido nunca. Si tuviera enchufe, a lo mejor a día de hoy estaría con muchísimos proyectos. Claro. Yo no lo he tenido, pero bueno, sí que entiendo que sí que puede haber enchufe. O sea, ya no es enchufe, sino que, bueno, pues que te puedan filtrar un poquito más. Dar a echar una mano, ¿no? Oye, claro, yo tengo aquí mano y yo conozco y me he enterado que se va a hacer este proyecto y puedes encajar y como que puedas saltarte a lo mejor pasos y llegar a estar más cerca de que seas tú a quien cojan. Pero, ¿qué te voy a decir? Es que es complicado en general, porque hay muchísima gente y ha cambiado también muchísimo cómo se hacen hoy en día las cosas con esto de las redes sociales. Parece como que es más importante el número de seguidores que tengas que el talento que tengas. Claro. Entonces, pues bueno. Pero es cierto que es difícil que den la oportunidad a otras caras de demostrar lo que valen. Es cierto que, bueno, que entran ahí en dar trabajo a las mismas personas siempre que abarquen todo y bueno, deberían un poquito abrir el abanico. ¿Y tú, tu perfil de Instagram, lo vas moviendo o lo pones o lo tienes un poquillo aparcado? Sí, yo tengo mi perfil de Instagram, bueno, de hecho... ¿Cuál es? Tengo Vamos uno a privado decirlo. y tengo uno público. Vamos ¿vale? a decir el público. Sí, en el público yo voy subiendo cositas, de hecho estuve trabajando para una marca de ropa, después estuve en una campaña también de trajes de novia, que me encantó. ¿Cómo se llama? ¿Así lo buscamos? Pues bueno, mira, yo ya lo busqué. Te digo, claro, me vas a seguir, ¿no? Por supuesto. Ya te seguimos, de hecho. Es _Noelia_Ortega, ¿vale? Y sí, voy subiendo cositas, lo voy teniendo activo y demás, pero bueno, es cierto que tengo muchísimas ganas de que salga un proyecto guay, si es de mala, como decía, mejor. Y sí, estoy totalmente abierta a cualquier proyecto que pueda surgir. Volviendo un poco a Ana y los 7, en donde estabas, o sea, en un momento la serie acaba, ¿vale? Y pasas de ser mega conocida en el cole o en un parque de atracciones que no puedes estar, al anonimato. Bueno, ¿Cómo se lleva eso? No es de golpe, Vale. porque te digo que fíjate que han pasado años ya y hoy en día
muchísima gente. ¿En serio? Qué bueno. Sí. La Qué verdad orgullo. que es curioso y es muy bonito Sí. que después de tantos años la gente todavía te recuerde. Hay mucha gente que sí que es verdad que dice, me suena tu cara y están todo el rato, incluso te vienen a preguntar, yo te conozco de algo y no sé de qué. Y claro, si tú no conoces a la persona, es como, tú sabes de qué. Sí, claro. Tú sabes de qué, pero yo no lo suelo decir, tampoco voy a ir diciendo, pues ¿sabes quién soy? Pues no, además hace muchos años ya. Pero es muy curioso y es muy bonito porque la gente recuerda con muchísimo cariño la serie. Es que al final estuvimos dentro de las casas de tanta gente que incluso de diferentes edades, si eran más chiquititos, luego de mayores nos dicen que se lo grababan sus padres y que lo veían. Aparte lo siguen emitiendo, a día de hoy lo siguen emitiendo en diferentes plataformas. Entonces es como que no ha quedado en el olvido y me parece maravilloso porque fueron muchos años y es que fue una serie mítica. Y una cosa que yo creo que ha quedado pendiente con Anhelo 7, que lo han hecho en otras series, es hacer un reencuentro con todos nosotros ya actores más mayores. ¿No lo hicieron hace poco? No, con Anhelo 7 no han hecho, o sea, a ver, han hecho un reencuentro, nos juntaron a todos, con Ana Obregón, en varias ocasiones, pero yo me refiero de hacer un reencuentro que se emita. Serie, claro. Ah, vale. Una TV movie, algo así. Vale. Porque lo han hecho en otras series y, jope, yo creo que Anhelo 7 se lo merecía. Es algo que yo creo que queda pendiente. Ahí lo dejo para ver si algún día está la posibilidad, porque es la serie y se lo merece. ¿Cómo sigue una persona que tiene tanta pasión como tú en la actuación? ¿Cómo sigue estando pendiente de buscar oportunidades o tratar de ir a casting? O ¿cómo lo llevas? Pues mira, yo te puedo decir que hoy en día, partiendo de la dificultad que te digo que es esta profesión, básicamente pues estar activo. Yo sigo con mi agencia, yo sigo haciendo casting, pero estar activo. Ha cambiado todo tanto que yo creo que hay que intentar darse visibilidad, dejarse ver que estás ahí, tener pues tus redes sociales, que es lo que ahora está funcionando, claro, activo y poco más, porque al final es que no depende de que tú te formes más o menos, que está claro que formarte es súper adecuado, pero que no te garantiza el que tú tengas una super formación, el que te vayan a salir trabajos, no te lo garantiza. Entonces, bueno, no tirar la toalla y seguir ahí y ya está. ¿Y qué te garantiza? ¿Qué te garantiza tener trabajo? Nada. En esta profesión yo creo que nada te garantiza tener trabajo. ¿Y en qué se basa? ¿En la constancia? Pues es lo que te comento, el estar ahí, nunca sabes quién, nunca sabes quién te va a poder ver, quién director de casting y puede decir, oye, pues me encaja esta chica, esta persona, yo la quiero para esto, y nunca sabes la repercusión que puede tener ese trabajo. Puedes estar a lo mejor, llevar mucho tiempo sin haber hecho nada, porque de hecho hay muchos actores que estaban en absolutamente todo y de repente de la noche a mañana les dejas de ver. Claro, yo eso es lo que creo. Esta persona? Hay mucha gente. Eso es lo que creo difícil de llevar, ¿no? O sea, que al final estás en la cresta de la ola, estás aquí arriba y de repente terminan y pasan X días o X tiempo y, o sea, pasas de no poder ir a comer a te dejan de llamar, a irte a todos lados, ¿no? Eso es algo que siempre está ahí. El que nunca sabes cuál va a ser el último trabajo y vas a estar luego mucho tiempo sin tenerlo. Eso es así. Es que esta profesión es así, es súper inestable. Por eso yo creo que es importante pues tener un poquito de formación pues para que puedas irte por otros caminos. Yo en mi caso, cuando no he estado trabajando como actriz, pues siempre he estado trabajo en comercio. Pero que, bueno, aún así estaría bien formarse en muchísimas más cosas. Yo es algo que tengo ahí, que yo me quiero formar en más cosas. Por eso, porque no puedes contar con que vayas a tener este trabajo siempre ni que vayas a vivir de ello. Y estar preparada, porque al revés, lo mismo ahora, ven nuestro podcast y hay un director que dice, yo quiero... Por supuesto que va a pasar. Claro, y tienes que estar preparada. La oportunidad nunca sabes cuándo te puede llegar. Lo importante es que, pues eso, si te gusta y te apasiona, que tú siempre estés ahí. Claro. Al final, la experiencia adquirida ya, ahí la tienes. Entonces... Es que al final es eso, es que es hacer las cosas con pasión. Y si tu pasión es ser actriz, lo vas a hacer mejor seguramente que una persona que no. Sí, eso seguro. O sea, hacer algo que no te gusta obligado,
Me parece... Como hablabas de los niños que en realidad ellos no quieren. Efectivamente, hacer algo que no te gusta es horrible. A ver, que por desgracia, pues pasa muchísima gente, que a lo mejor tu trabajo no te encanta y no te apasiona, pero bueno, que claro, necesitas para vivir y es lo que hay. Bueno, pero a veces hay que darle como dicen, una patada al tablero y apostar por lo que te gusta, ¿no? Pues sí, ¿cuánta gente ha dicho, basta, no quiero esto, no soy feliz aquí, no, claro, y lo voy a intentar? Sabes que te puede salir bien o no, pero oye, todo es estar ahí. Dentro del mundo de la actuación, ¿en qué la gente necesita formación? O sea, ¿en qué? O sea, interpretación, hablar en público, o ¿qué es lo que necesitas? Sí, bueno, en general, pues bueno, hay muchísimas opciones de cursos de interpretación que vienen súper bien. Pero también te digo que, bueno, la experiencia de estar directamente trabajando también claro, es importantísima. Pero que por mucha formación también que tengas, yo creo que hay cosas que si no las tienes, no las tienes. O sea, a ver si me explico. Si tú quieres ser futbolista y puedes tener muchísimas ganas y ser tu sueño y que te apasione, pero es que no eres bueno, pues probablemente tendrás que asumir que a lo mejor no puedes querer ser actor, pero a lo mejor te da vergüenza ponerte delante de una cámara. Pues entonces... Claro. Eso es claro, es complicado cambiar eso. Es incompatible y puedes a lo mejor, estudiando y dando clases de interpretación, puedes lograr avanzar, pero si no partes de que ya lo lleves un poco dentro, es complicado. ¿Cuál es la primera barrera que debo de romper para ser actor? No, yo no. No tengas vergüenza. Bueno, eso pues, ahí voy. Estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer. Bueno, a ver lo que tengas que hacer. Claro. Pero que tener facilidad y estar dispuesto a entrar en cualquier tipo de personaje que te pueda surgir. ¿Alguna vez has dicho que no a algún papel? No. ¿O dirías que no? Si ahora te ofrecen... De buena. No, la verdad que no. No, por suerte cada vez que me ha surgido la oportunidad me ha cuadrado y lo he aceptado, sí. Pero no, me pasó una anécdota en Anhelo 7, ahora que lo estás diciendo, que es la única vez que me ha pasado, que sí que me negué, es que no sé lo que me pasó, fue muy gracioso. Me negué a hacer una secuencia porque tenía que salir, recuerdo que iba disfrazada, no sé por qué. No recuerdo el guión en ese momento lo que estaba haciendo, pero iba disfrazada de cheerleader. Y iba yo con mis pompones y tenía que bajar por la escalera porque en Anhelo 7 teníamos en la casa, una casa grande de un banquero, una escalera así central súper grande, muy conocida. Y yo tenía que bajar por ahí con mis pompones de cheerleader y no sé qué era lo que tenía que decir. No sé si es que yo me sentía como súper ridícula en esa situación o qué fue lo que pasó, que me bloqueé, que dije que no lo hacía y el equipo estaba alucinando. Tratando de convencerte. Nunca le ha pasado esto. Y claro, me vinieron, pero ¿qué te pasa? Y yo en modo bloqueo, digo, no lo sé. Me duró nada, ¿sabes? Y luego la secuencia la hice perfectamente y no hubo ningún problema. Pero sí que tuve ahí un bloqueo que dije, y yo creo que fue eso, que me sentí como súper ridícula haciendo, y entré en bloqueo y dije, no lo hago. Qué bueno. Pero bueno, no me ha vuelto a pasar, ¿eh? ¿Y comerciales haces? ¿Te refieres a publicidad, anuncios y demás? De publicidad yo muy poquito. Sí que es cierto que mientras estaba emitiendo la serie, antes hacían telepromociones. O sea, en mitad de la serie ponía arriba telepromoción. Y a lo mejor anunciabas pues diferentes cosas. Y sí que es cierto que en el tiempo que estuvimos grabando, no sé si por la edad que yo tenía o lo que sea, sí que me hice muchas telepromociones. Me las ofrecían muy a menudo y que hice para, bueno, me acuerdo una de ellas creo que fue para Mena, cuando lo de las llamadas en espera, que recuerdo que el anuncio trataba de eso, ¿no? Que me llamaban y yo decía, espera un momentito, que me están llamando por otro lado, y se partía la imagen en dos y yo quedaba a un lado, la otra persona, y hasta 4 personas. Y para Beth, la cera de depilación, para muchísimas cosas. En ese momento sí, pero luego fuera de ahí, la verdad que yo publicidad, como modelo de ropa o demás, sí, pero publicidad en sí no. Y la verdad que también me gustaría, oye, porque es algo que tampoco he hecho y claro, que también me gustaría tener experiencia. ¿Y como influencer?
Como influencer, a ver, yo influencer no soy. Tenés una amiga que es influencer, que va a ser una gran influencer. Sí que es verdad que la quiero un montón. Mi Instagram está ahí. De asistente, ahí está el asistente. Sí. Mi chica está conmigo siempre. ¿Es un mundo que te gusta o que no te gusta? A ver, ¿sabes lo que pasa? Que creo que va bastante ligado esta profesión con al final acabar entrando en mostrar un poco tu vida, que al final, bueno, por redes sociales uno muestra lo que quiere, ¿vale? No tiene por qué ser... No digo tu vida real, porque yo sí que es verdad que lo que muestro sí que es mi vida real, pero sí que es verdad que no me gustaría tampoco entrar en ese modo influencer de tener que estar subiendo contenido constantemente de hasta cuando te vas al baño a depilar. ¿Vale? No es algo que no te digo, pues que yo que sé, que las circunstancias no hagan que a lo mejor algún día, o sea, nunca se puede decir de este agua no beberé, ¿sabes? Pero no es algo que me apasione el tener que estar constantemente ahí, no. Vale, ahora con todo o sea, la gente yo creo que cada vez ve menos televisión, ¿no? Y ve más redes sociales, ve más Netflix y todo eso, quitando todo eso, ¿dónde crees que encaja un actor? Bueno, a ver, un actor al final se adapta, o sea, te puede apasionar más el teatro o el cine, pero al final pues un actor se adapta y entra en cualquier papel que evidentemente también se eligen, o sea, no todo el mundo acepta todo papel que se le propone. Pero te adaptas al final a... De hecho es lo suyo, el poder interpretar cualquier tipo de papel que te puedan ofrecer. Sí, evidentemente. También por otro lado, en cuanto a videoclips y algo así, ¿has hecho? No, y es algo que me gustaría muchísimo. Pues tenemos ahí dos posibilidades, ¿no? Sí, tenemos dos cantantes que estamos entrevistando algo, ¿no? Y estamos, hay sorpresitas, sorpresitas. Pues mira, una experiencia más que tendría yo y que me encantaría. Qué bueno. Porque me encantan los videoclips y me encantaría poder participar en uno. Sí, ¿cómo es trabajar con gente que tiene, o sea, te has topado con gente que tiene un ego muy grande de yo soy la estrella de la serie? La verdad es que no. Yo, justamente ahora, precisamente, estoy viendo por televisión y tal que, bueno, que se está abriendo un poquito el tema de hablar de Ana Obregón, que no era muy amable con las compañeras y demás. Yo te puedo decir, ¿vale? Justamente ahora que me has preguntado eso, que yo, en mi experiencia, desde luego que yo viví en Anhelo 7 y en otros proyectos en los que he estado, nunca he tenido ningún problema con nadie. Yeah. O sea, siempre han sido súper buenos compañeros todos y yo desde luego no he vivido ninguna situación incómoda con nadie porque te quiera opacar o quitar protagonismo. ¿Y por qué tienen los medios esa necesidad de crear conflictos donde no lo hay? Precisamente en el último podcast estuvimos con un fisioterapeuta de la selección española. Y tú ves en los medios que los deportistas se llevan mal porque no son muy jóvenes y uno está... o que hay mucho ego dentro de los futbolistas y él nos decía justo lo contrario, que son todos majísimos, todos se llevan de maravilla. ¿Por qué esa necesidad de crear conflicto? Bueno, porque vende más hablar de lo malo que hablar de lo bueno, ¿no? Como diría mi hija, el chisme. Claro. El chisme al final pues acaba acaparando publicidad y gente que lo vea y gente que le gusta, ya sea para hablar bien o mal. Si es mal, pues más extenso va a ser el chisme. Sí. Pues es por eso, yo creo, al final... Claro que tendríamos más seguidores y ahora le hacemos hablar mal de Ana Obregón, no sé qué. O si nos peleamos tú y yo. Si así nos peleamos, no habrá mucha repercusión. Eso desde luego, pero vamos, es que no puedo decir ninguna mala palabra, desde luego, ni de ella ni de ningún compañero mío. Porque han sido todos maravillosísimas conmigo. Y ella en concreto, de verdad que tengo un recuerdo magnífico. Fuera de rodaje, nos llevaba al cine, he ido a cumpleaños de su hijo Alex, y es que nos ha tratado genial. En su casa igual, o sea, nos abría los armarios, nos poníamos sus vestidos, las plumas. O sea, es que yo no puedo decir nada, para nada malo de ella. Todo lo contrario, se ha cuidado muchísimo.
Qué bueno. Y Noelia, como actriz, ¿cuáles son los siguientes pasos o hacia dónde te gustaría ir? Pues bueno, a ver, yo tengo mi trabajo, como os he dicho, que yo trabajo en comercio, porque al final, pues eso, no puedes depender de vivir de un trabajo que es muy inestable, como es este de la interpretación, pero vamos, que yo sigo ahí, yo sigo dispuesta, yo trabajo para algunas marcas de vez en cuando me salen proyectos, y vamos, desde luego que estoy súper dispuesta a que si en algún otro momento me vuelve a surgir la posibilidad, adelante. Es verdad que yo lo dejé bastante cuando fui mamá. Me desconecté bastante de este mundo y quizá no lo debería de haber hecho. Y ahora es complicado, ¿no? Volver porque, como os decía, ha cambiado todo muchísimo. Pero bueno... Bueno, pero ahora vuelves con más fuerza, con más ganas, con ya un poco la vida más organizada, los niños ya son más grandes. Sí, efectivamente. ¿No? Estoy súper dispuesta, vamos. Igual ahora es el momento de dar el salto. Nunca se sabe, como hablábamos, nunca se sabe cuándo es el momento, así que uno nunca tira la toalla y para adelante. Bien. Otra cosita, ¿gana tanto un actor como para luego tener ese, o sea, que está en la cresta de la ola y luego tener esa meseta? Pues hombre, a ver, es que depende. Al final, pues bueno, cada uno tiene su caché. Obviamente no le pagan lo mismo a una persona que comienza que a una persona que ya tiene hecho su hueco y su lugar. Entonces, bueno, si se gana, a ver, no se gana lo mismo hoy en día que antes, ¿eh? Antes se ganaba más, pero... ¿Antes se ganaba más? Sí, antes se ganaba más que ahora. Pues no lo sé. ¿Por qué crees? No te sabría decir, pero es cierto que hay más oferta. Que no se paga igual, pero es lo que te digo, depende de la persona. Si puedes vivir, como decías tú, la meseta, pues hombre, es que depende de qué tipo de trabajo tengas, cuánto te han pagado y cuánto tiempo tardes en volver a estar en otro proyecto. Claro. Nunca se sabe. Yo he dejado trabajos en los que estaba fija por comenzar un proyecto. De hecho, una de las series... Al final salió un poco regu esa serie, pero fue muy guay el que se grabaron... Porque cuando una serie empieza de nuevas, se firman que se van a grabar unos poquitos capítulos solo para ver si funciona. En este caso fue una serie de Antena 3, que yo dejé mi trabajo, que yo estaba fija, para hacerlo, porque se firmaron que se grababan 60 capítulos. Ya simplemente eso me compensaba. Claro. Claro. Pero luego estuve mucho tiempo otra vez que no tuve ningún proyecto ni nada, y lo que te comentaba de que luego tuve a mis niños y la verdad que, o sea, no es que me arrepienta porque yo me centré en su cuidado, su educación y me centré completamente en mi familia, pero que nunca se sabe. Pero ahora vuelves a tope. Totalmente, eso que quede clarísimo, sí. Bueno, es que de hecho nunca me he desconectado del todo. Claro. He estado un poco apagada y en otras cosas, pero nunca he desconectado del todo y ahí sigo. Qué bien. Cuando como madre luego, ahora que estábamos hablando de tus niños, cuando llevas un casting y ven que no quedan, ellos se frustran, ¿cómo manejas esas emociones en ellos? Pues mira, yo cuando decidí apuntarles a la agencia, lo pensé. Dije, bueno, yo no sé cómo lo van a llevar y si se van a frustrar o no cuando vean que no les cogen en ningún anuncio. Y no sabía muy bien cómo lo iba yo a poder gestionar si ocurría. Pero es que no ha ocurrido. O sea, ellos, desde el primer momento, yo se lo he presentado como una opción que ellos iban a estar haciendo casting si ellos querían y que tuvieran en cuenta que hay muchísimos niños, de hecho ellos lo ven cuando van al casting, que hay muchísimos niños y que es complicado que te cojan, pero que ahí está la posibilidad. Y entonces ellos nunca he apreciado en ninguno de los dos que dijeran, oye mamá, y no me han cogido para esto, y mamá, ¿y qué sabes de este casting que hice? No. O sea que tienen presente, pues eso, las dos posibilidades. Y ellos saben que ellos tienen su colegio y sus estudios, que es lo más importante, y por supuesto que va a seguir siendo así. Obviamente, si les surge, como a mí me ocurrió, una serie o algún proyecto bueno, pues hombre, yo por supuesto que les voy a apoyar, porque yo lo he vivido y sé lo que es, y sé que se puede. Fueron 4 años con Ana y se puede. Pero que lo principal, desde luego, son sus estudios, por lo que estábamos hablando, por la inestabilidad de esta profesión. Claro, por cuando paras, tienes que tener ahí un plan B. Claro, porque es que continuo. Hoy en día parece que es que con los chavales el único plan es el A y es el de quiero ser influencer. ¿Vale? Y si esto no te funciona y no sé, yo es que no lo veo, me cuesta un poquito
entrar en estas cosas nuevas. Porque parece que hablo como si fuera súper mayor y no lo soy, ¿vale? No, eso lo crees tú, ¿eh? Es que en los últimos 5 años ha cambiado todo muchísimo. Es que ha cambiado totalmente, incluso la forma de hacer los castings. Antes los castings eran siempre presenciales y, vamos, de tiempo para acá, sobre todo desde la pandemia, los castings se envían por self-tape, o sea, tú te los grabas, te dicen un poco cómo lo que quieres. Y por una parte está bien, porque al final tú envías la prueba que tú quieres, sí, ¿vale? Pero por otra parte pues es complicado, porque a lo mejor tienes que crear un tipo de ambiente o de secuencia pues para la que a lo mejor no estás preparado. Que a lo mejor el padre que tiene conocimientos de vídeo y tal y cual lo crea mejor para su hijo, que tiene a lo mejor menos talento, que alguien que la ha tenido que grabar con el móvil. Yo pensé que seguían siendo presenciales. No, pero igual que muchas. A ver, al final el último filtro obviamente es presencial, pero que de primeras la mayoría de los castings los envías tú. Y entonces, claro, es muy difícil porque a mí me pasa en mucha ocasión que tienes que grabarte a lo mejor una prueba en la que necesitas de alguien más. O a lo mejor es para una marca de bebida y tienes que a lo mejor estar tomándote algo con alguien en un bar y tienes que estar interactuando y dices tú, a ver, yo, mi pareja actual trabaja todo el día, entonces yo estoy con los niños todo el tiempo. ¿Cómo grabo yo una secuencia sabiendo que tengo que contar con otra persona que interactúe conmigo, otra persona que grabe? ¿Qué haces? No siempre tienes la posibilidad yo con los niños de... Llamas a Micromundo Podcast y aquí estamos, ¿no? Pero bueno, al final todo se soluciona y la prueba se envía y se sale de la prueba. ¿Tú crees que los, ¿cómo lo llamaste? Los directores de casting, puede ser, ¿tú crees que logran ver el talento? ¿O hay gente, o sea, te lo pongo en una similitud de un deportista, o sea, en el fútbol hay miles de niños, igual hay gente que tiene mucho talento, pero al final no llegan. Y en el teatro, perdóname, en la actuación pasa exactamente lo mismo, pasa parecido. Bueno, a ver, yo creo que sí que lo ven. Lo que pasa que bueno, que es que como hay tanta gente, al final, pues obviamente se enfocan en ir descartando y quedándose con lo que ellos en mente tienen para el proyecto que tengan. Claro. Entonces, bueno, pues no siempre a lo mejor tienes tanta oportunidad como tú querrías para demostrar tu talento. O también ocurre a veces pues que puedas tener un mal día y no te salga esa prueba, ese casting a lo mejor... A eso, más ahí me refería, ¿sabes? Claro, sí, todo el mundo le puede pasar, claro, que tienes un mal día y te vas a lo mejor un poco decepcionado del casting o de la prueba que has hecho ese día y al final eso no te define, ese mal día que tú has tenido. Claro. Pero bueno, a ver, es así. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene el casting? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Es que depende, porque hay casting que son súper rapiditos, que quieren a lo mejor solamente un vídeo de presentación en el que, porque más que nada quieren verte a ti, tu perfil y cómo eres en persona y demás, que lo entiendo porque hoy en día como hay tanto filtro y tal, es que es una cosa que me parece súper curiosa, cuando te envían las pruebas de los castings siempre te dicen que envíes fotos, especifican sin filtros, sí, fotos reales. Porque claro, hoy en día con tanto filtro y tanta falsedad, pues es lógico, muchas veces pues eso, te quieren en el casting más que nada para verte cómo eres tú físicamente, cómo te desenvuelves, cómo hablas, cómo te explicas, y es simplemente pues decir tu edad, tu nombre, pues si has hecho trabajos y cosas así. Luego hay otros castings que ya son más largos, que a lo mejor te envían una separata y tú tienes que interpretar un texto. Un casting que hice yo una vez también que me gustó muchísimo era representando un parto y yo dije, qué guay, porque claro, yo he tenido 2 niños, digo, yo esto sé lo que es, que al final no me cogieron, ¿vale? Pero un parto. Un parto. Dando a luz. Vale, un parto, vale. Un parto, dando a luz. Pero además el momento exacto y concreto de que estaba saliendo el niño y tú ahí gritando, chillando, claro, y te decían, bueno, tú si eres mamá y tal, pues con más razón sabes lo que es. Y fue súper gracioso. Sí, claro, pero eso lo grabas en tu casa y están los vecinos diciendo, ¿qué le pasa a la pobre? Pues algo le está pasando, ¿no? Este fue presencial, pero igualmente era súper curioso porque, claro, tú entras a la primera sala y estás escuchando a nadie al otro lado. ¡Que sale! Es muy gracioso. Qué bueno.
¿Tú sueles coincidir con gente en los castings? Con más gente ¿Con que acude a otros? la prueba. Sí, pero que ya conoces de varios. Sí, hay veces que sí, que te encuentras con gente que pues eso, que también está haciendo casting y al final pues si es gente de tu mismo perfil, pues a la mayoría de los castings también les van a llamar. Sí, y bueno, ya sabemos todos a lo que vamos. Claro, a dar lo mejor de ti y ya está. Y luego que pasa el casting, ¿qué haces? Esperas la llamada. Claro, tú llegas y en algunas ocasiones te tienes que apuntar a una lista, si es un casting de estos multitudinarios de muchísima gente, tienes que apuntar a una lista y vas pasando. Pero como te decía, es que hoy en día son más bien que los tienes que enviar tú. Entonces, pues es diferente. Sí, pues tienes un plazo de tiempo, de queremos claro. esta prueba con este casting, pues con esta escena, interpretando esta escena, antes de tal día, y ya está, y tú te gestionas y tú te lo preparas. Claro, no, yo me refería al momento después, ¿no? O sea, tú presentas todo, lo dejas y te dicen en 15 días te llamamos o gracias por venir o... Gracias por venir, sobre todo, pero luego depende, porque hay para algunos proyectos que sí que saben cuándo es la fecha límite en la que ya tienen que tener a alguien elegido porque ya van a comenzar, y hay otras veces que no. De hecho, yo en Annie los 7, yo hice el casting, que fue multitudinario, muchísima gente. Fue en Madrid Centro, en un garaje, me acuerdo, que tuvimos que bajar abajo. Y bueno, ahí había una de gente, toda la acera, hasta el final llena de gente, más todos los que estábamos abajo dentro. Y esa prueba se hizo, que además recuerdo que ya había 2 actores, creo, cogidos. Creo que la pequeñita estaba cogida, Lucía, Ruth Rodríguez, y Aarón, que hacía de mi hermano, Nando, él estaba también cogido, y no sé si había alguien más. Y en esa prueba yo la hice. Y pasaron como por lo menos 3 meses. Y igual, me llama mi madre. Tú ya pensabas que... No, tú ya te olvidas. Tú haces un casting, una prueba y tú te olvidas. Lo he hecho, me he ido, esto olvidado. Y para que yo tardaron, creo que fueron 3 meses. Y claro, cuando ya me dice mi madre, oye, que te han llamado para esta serie, que te han cogido. Claro, yo dije, ¿para qué serie? O sea, todos los castings que he hecho después de aquí, claro, yo digo, a saber para cuál es. Y ya cuando me lo dije, digo, ¿en serio? Digo, todavía, yo le dije, ¿todavía están con eso? Todavía no han encontrado a nadie. O sea que hay algunos castings que se alargan mucho en el tiempo el que elijan a alguien. Y otros que no, que te dicen, oye, esto lo necesitamos para allá. Y pues bueno, pues tú te imaginas, si en ciertos días no te han llamado, ya sabes que o sea, no te llaman o no te suelen llamar para decirte, oye, mira que no. Como en las entrevistas de trabajo. No, yo entiendo, porque oye, tanta gente que va a los castings, como tengan que estar uno por uno diciendo, pues sí, no te he cogido, ¿vale? A mí me da mucha rabia cuando haces una entrevista de trabajo y no te llaman para decirte, oye, mira, ¿no? Pues no. Yo he contratado gente y siempre a todos los que he entrevistado les he escrito, les he llamado y, oye, no. ¿Qué menos? Pero es mejor decirle, si no te llamo, date por... Claro, date por contestado. Por contestado, no buscamos. Claro. Sí, pero no. Al igual que hay pruebas y casting que estás muy cómodo y son muy amables y muy tal, y otros que son muy de pim pam pum y hay muchísima gente y tal, y te sientes un poco... Producto. Sí, hay casting que sí. Pero bueno, esto es así. Vale. Una de las cosas que siempre me intriga es, tú siendo actriz y tienes una escena de subida de tono, por decirte, ¿cómo lo puedes llevar? ¿Cómo lo llevas tú o cómo lo lleva tu pareja ese tipo de escenas? A ver, escena así fuerte no he tenido, ¿eh? Sí, pero no he tenido que grabar, si te la proponen... Si me la proponen, pues, a ver, evidentemente lo haría, pero bueno, no sé qué tal sería, porque para mí también sería nuevo, no he hecho ninguna escena así. Para mi pareja, pues no lo sé, porque, a ver, yo me pongo en la situación de quien es pareja de alguien que es actor y sí, puede ser complicado o no, porque pueden entenderlo o no. Claro. O incluso pueden entenderlo, pero que no les guste. Entonces, no lo sé. La verdad, no me he visto en la situación, entonces no sé si mi pareja pues diría, pues es trabajo. Y además, de hecho, si estás en un rodaje, ves lo frío que es, porque claro, tú lo ves ya lo que emiten. Ya. Pero tú en un rodaje lo tienes 20 personas y es detrás. Frío y claro, y dicen acción y es todo como muy pasional, pero luego cortan y es como... ¿sabes? Claro, entonces yo creo que
que no sé, que para quien a lo mejor no lo llevara bien, que ya te digo que yo en mi caso no lo sé porque no he tenido todavía la oportunidad, yo creo que lo suyo sería que fueran al rodaje y lo vieran, porque se quitarían muchas historias. Es que yo no sé, a lo mejor se piensan que porque tú tengas escenas con un compañero pues sentimental o de cama, pues como que yo que sé, como que se van a crear ahí sentimientos que no tiene por qué, o sea, habrá pasado, porque habrá pasado de gente que trabaje junta, pero vamos, tanto aquí como en una oficina. Sí, pero para una actriz es fácil separar eso porque hace en la acción y en el corte hace ese cambio, pero para alguien que lo ve de fuera, ¿no? Es mucho, no debe de ser fácil. Por eso te digo que no debe de ser fácil, a ver, se debe de entender, porque bueno, si no, pues todos los actores y actrices pues no podrían tener pareja, sí. Claro, pero sí que entiendo la parte de que tiene que ser difícil y complicado, o que puede no gustarte. ¿Sabes? Al final, aunque sea ficción, pues si es una escena en la que te tienes que estar besando con una persona o estar rozándote sin ropa, pues lo estás haciendo. Aunque no lo estés sintiendo, pero lo estás haciendo. Entonces, les puede gustar o no, eso ya depende de la persona y te lo pueden respetar o no. Igual también depende de la persona. ¿Con qué actor o con qué actriz te gustaría trabajar? ¿Con qué director? No te podría decir uno en concreto, la verdad. Yo sobre todo cuando he tenido que trabajar, lo primordial para mí es estar a gusto y cómoda. Un director que te haga sentir cómoda y ya está. O sea, no te podría decir una persona en concreto. Tu referente, ¿cuál es tu referente? Es que no te puedo decir, no puedo entrar a decirte la verdad, porque hasta ahora con todos los que he trabajado he estado muy contenta y muy a gusto y ya te digo que es que yo solamente pido eso a la hora de un buen ambiente. Sí. ¿Y hubo gente que te ha guiado, que te ha ayudado, que con más experiencia y que te haya dado algunos tips para que tú puedas mejorar en tu actuación? A ver, así directamente no. Pero sí que es verdad que, bueno, que hay que ser un buen compañero y en rodajes, sobre todo al principio cuando empecé, pues sí que te echan un poquito una mano, pues si estás nervioso y demás, pues a tranquilizarte, a explicarte un poco cómo va el tema. Pero directamente no, la verdad. Y mira que yo empecé de cero sin tener pues eso, ningún tipo de formación, ni arte dramático, ni nada. Pero bueno, al final yo creo que esa es una buena manera también. Es como digo yo, cuando un niño está aprendiendo a montar en bici, yo no soy partidaria de ponerle los ruedines, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Si tú no le pones esa facilidad, no sabe que existe y aprende directamente. Entonces, yo soy más partidaria de directamente aprender. Yo también. Qué bien. Bueno, y un poco para terminar, y no te queremos robar más tiempo, ¿cuál es el futuro de Noelia como actriz? Pues mira, yo espero desde luego poder volver a trabajar de lo que me gusta y de lo que me apasiona y espero que puedan salir proyectos de aquí en adelante, ya sean de publicidad, como actriz, porque estoy abierta a todo y mi experiencia la tengo ahí desde luego y nunca se sabe. Yo espero poder volver a este mundo. Seguro que sí. Seguro que sí. Vamos, no tenemos ninguna duda. Pues nada, Noelia, muchísimas gracias. Gracias por venir. Fue un placer tenerte aquí y descubrir tu micromundo de la actuación y todo lo que nos has contado. Agradecerte y nada, seguro que te va muy bien y pronosticar muchos éxitos para ti. Por supuesto. Y espero que nos veamos pronto y me tengáis en cuenta para lo que decíais. Claro, ahí hay sorpresitas, hay sorpresitas. Se vienen sorpresas. Estamos en contacto. Nada, pues ha sido un placer gracias. para mí también. Muchas gracias, Noelia.